Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Claro, no desechamos las otras bendiciones, ¿verdad? ¿Cuántos quieren las otras bendiciones también? Yo también, hermano. ¿Para qué nos vamos a poner aquí? No, hermano, vamos a hacer un voto de pobreza. ¡Ja! Renuncio en el nombre de Jesús, hermano. No, queremos una vida normal como la que Dios quiere que tengamos. Pero resulta, si quieren pueden descender, mis hermanos. Resulta que uno de los conflictos que nosotros tenemos como cristianos es que muchas veces desconocemos lo que se refiere al altar de Dios. Y andamos por el camino, andamos en el camino cristiano, tan maravilloso el camino cristiano, y caminamos por ese camino tan precioso y desconocemos el altar de Dios. Hay cosas que como cristianos nosotros desconocemos que no deberíamos de desconocer. Por ejemplo, yo le decía a unos hermanos, el Dios no conocido de los paganos es Jesús. Pero el Dios no conocido de los cristianos es el Espíritu Santo. Y a veces vamos más lejos, no conocemos el altar de Dios, no platicamos con el Espíritu Santo. Y hermano, el Espíritu Santo vino a morar con nosotros para guiarnos a la verdad absoluta, para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, dice la Biblia. Entonces, creo que nosotros deberíamos de dialogar con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, mira, ¿cómo están las cosas allá en el cielo? ¿Están contentos conmigo allá en el cielo o no están contentos conmigo en el cielo? Y el Espíritu Santo te va a decir, bueno, un poquito, porque parece que tú cometiste unos pequeños errorcillos, unos pecadillos. Y entonces empieza a redarguirlo. Tenemos que tener un contacto con el Espíritu Santo. No podemos ser cristianos que nos quedemos solamente con el Espíritu de Cristo. Gracias a Dios por el Espíritu de Cristo. Pero tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Bueno, entonces resulta que para que nosotros tengamos eso necesitamos conocer muchas cosas acerca del altar de Dios. Y el cristiano que no tiene altar, hermano, va a fracasar. El cristiano que no conoce lo que es el altar, ya hemos predicado nosotros de lo que es el altar. Ya hemos hablado que el altar se escribe Mizbeach, Mejilá, Sehut, Berajá, Hayim, que quiere decir bendición, vidas, buenas obras. ¿Y cuál otra? Perdón, importantísimo, ¿verdad? Las 4 bases fundamentales de lo que es verdaderamente el altar. Pero yo estaba investigando hace unos días estaba meditando acerca del altar y el Espíritu Santo me habló a mi corazón. Qué rico es cuando el Espíritu le habla al corazón de uno, ¿verdad? Y me invitó a que investigara cómo se forma un altar, cómo se hace un altar, cómo se hacían qué palabra se usa para hablar de un altar. No sé cómo explicarlo. Yo se lo traté de explicar a mi esposa y no sé si me di a entender con ella. Y estaba ahí en la oficina y le dije, mira, este teléfono que está aquí, yo lo voy a ver primero. Lo voy a ver. Entonces lo compro. Ok, lo compro. Sí, me decía ella. Ok, me llevo el teléfono, lo traigo a la oficina y ahora lo instalo. Ok, lo instalo. Sí, ya. Ok, ahora que ya lo instalo, lo uso. Pero son palabras que todas van relacionadas con el teléfono, ¿eh? Lo uso. Sí, ya te entendí. Ok, un día se me descompone. Entonces lo tengo que reparar. Y a veces
por leer la Biblia tan superficialmente, no nos damos cuenta que el altar se hace, se forma, se restaura, se erige, se establece. Y por no hacer todas esas cosas, puede que tengamos altar, como podría ser que yo tuviera teléfono, pero si no lo uso, de nada me sirve. Como podría ser que yo tuviera teléfono, pero si está descompuesto, de nada me sirve. Como podría ser que yo tuviera teléfono, pero si no está instalado, de nada me sirve. Nosotros tenemos altar, ¿sí o no? ¿Por qué tenemos altar? Contésteme, ¿por qué tenemos altar? No estoy bravo. ¿Por qué tenemos altar? Porque si no tuviéramos altar no podríamos llegar al Padre. Nuestro altar está en Cristo, porque cuando Él fue a morir a la cruz del Calvario, Él se constituyó en altar, y Él se constituyó en el sacrificio, y Él se constituyó en la sangre, y Él se constituyó en el cordero, y Él se constituyó en el sacerdote, y Él se constituyó en la puerta para que nosotros tuviéramos acceso directo al trono de la gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora pues, por la sangre del pacto tenemos acceso directo al lugar santísimo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos un aplauso, hermano. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Muy bien. Entonces ya tenemos altar. Pero con el altar hay que hacer algunas cosillas. Entonces acompáñenme a Génesis capítulo 12. Y platiquemos. En Génesis capítulo 12, vamos a leer en el versículo 7, dice: y se apareció Jehová a Abraham. Ni siquiera le habían cambiado el nombre a Abraham. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De ahí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Paremos acá. La palabra que Dios usa acá en el hebreo para decir que se edificó un altar es una palabra que se escribe baná, con B grande y H al final. Baná, que quiere decir formar, edificar, hacer, pero no hacer de la nada, sino que hacer de algo, ¿cómo decirle? Transformar la materia. Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre en Génesis 1:26, lo hizo de la nada. Dijo: hagamos al hombre. Lo hizo de la nada. Pero cuando lo hizo en Génesis capítulo 2 versículo 7, lo formó. Lo hizo del polvo. Transformó el polvo. Y entonces hizo al hombre, pero lo formó, lo transformó. Agarró una materia prima, le empezó a dar el Señor con sus dedos maravillosos la forma que él quería y lo estableció y dijo: aquí está el hombre. Dios baná al hombre. Ahora viene Abraham y baná un altar. No lo hizo de la nada. ¿Se da cuenta? Porque el único que puede hacer de la nada es Dios. Entonces a nosotros nos dieron la materia prima, mi estimado hermano. Nosotros podemos hacer un altar, edificar un altar, pero note las cosas que están alrededor de esta situación que pasó acá en Génesis 12. Dice que Dios le había dado una promesa a Abraham. Y la promesa que le dio es, la promesa que le dio es: deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa, deja la casa de tus padres y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Y además de, cuando tú hagas eso, entonces yo te voy a bendecir. Y yo te voy a multiplicar. Y yo te voy a engrandecer tu nombre. Y tú serás de bendición. El que te bendiga lo bendigo. El que te maldiga lo maldigo. Ahora, cuando él agarra la promesa, él tiene necesidad
de establecer un contacto con Dios por siempre y forma un altar. Esto lo que nos enseña a nosotros en su proyección, en la figura, hermano, es que cuando nosotros tenemos promesas, tenemos que banar un altar. Tenemos que formar, tenemos que edificar, tenemos que hacer de las cosas que Dios nos dio un altar. Tenemos que transformar la materia prima en un altar, y eso es cardíaco. Porque un altar se forma para sacrificar. Y cuando a ti Dios te da cosas y te dio la materia prima para que tú la transformes en un altar, lo que te está diciendo es: dentro de lo que te di, de lo que yo te di, te va a servir a ti para formar un altar. Y ahí vas a sacrificar lo que más amas. Por eso es que este hombre tuvo que dejar lo que más amaba. Ese amaba, mira hermano, Abraham amaba Ur de los Caldeos más que un mexicano México. Con eso le digo bastante. Yo molesto a los hermanos de México allá cuando estoy con ellos, porque como les digo, de entradita yo les digo a ellos, como ustedes no son de México, les digo, ustedes son del cielo. Amén, me dicen ellos, ¿ah? Entonces ya les digo, como México no hay dos, gracias a Dios. Entonces ya no me pueden alegar, porque como primero me dijeron que no eran mexicanos, ¿será? Entonces ya no hubo problema. Pero este hombre... Señor Jesús, yo no sé cómo no me han linchado a mí un día de estos. Ore por mí cuando salgo, hermano. Entonces, volvamos a la carga. Este hombre está haciendo de lo que amaba un altar. Mire, hermano, yo no me puedo poner de ejemplo de cosas buenas siempre. A veces me pongo de ejemplo de cosas malas. Yo le he contado a usted mis experiencias malas, ¿sí o no? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda que le conté lo que me pasó en el aeropuerto de México? ¿Se recuerda? Va, yo entonces me ministro a veces con usted. Así que entonces una ya empatamos, ¿verdad? Entonces le voy a contar una cosa buena que a mí me pasó. Fíjese que cuando yo llegué al Señor yo no tenía nada, hermano. Nada, absolutamente nada. Y empecé a oír la palabra y la palabra empezó a calar en lo más profundo de mi corazón. Yo oía al hermano Otto que hablaba y que predicaba y yo decía, ese hombre tiene razón, decía yo. Fíjese que lo estuve oyendo un mes sin convertirme. Y yo decía, tiene razón, hasta amén creo que decía, hermano, y no me convertía. Pero llegó un día que me convertí, y cuando me convertí, ahí sí, troné, hermano, de una vez para el Señor. Entonces empezó el Señor a darme cosas tremendas, hermano. Y lo primero que hizo el Señor fue darme un trabajo que yo ni siquiera me imaginaba que existía ese tipo de trabajo. Pagaban bien, uno viajaba, me hablaba mi jefe y me decía, no es bueno que andes en ese carro, estás representando a la compañía, la compañía te va a dar dinero para que compres. Oh, decía yo, esto está bueno, este chance, decía yo. Y empecé a enamorarme de ese trabajo. A enamorarme, hermano, pero a enamorarme de tal manera que yo viajaba para Norte Oriente y me recuerdo que el lunes a las 8 de la mañana yo estaba en la primer farmacia trabajando porque salía el domingo en la tardecita, me iba tranquilo, usaba mis días libres, usaba mis feriados, me levantaba de madrugada, pero no porque alguien me estuviera supervisando, sino que porque yo amaba lo que Dios me había dado. Y me gustaba el trabajo. A veces terminaba de trabajar a las 11 de la noche, hermano, planificando y haciendo cosas. Me gustaba lo que hacía, me gustaba. Pero un día Dios me dijo, me vas a banar un altar. ¿Cómo así, Señor? Sí, de lo que más te gusta, de lo que más amas aquí en lo terrenal, obviamente, sin tomar en cuenta a la familia, aunque un día le piden a uno a la familia también. Porque a Abraham se la pidieron. Él tuvo que él tuvo que banar un altar para sacrificar a Isaac. Entonces el Señor me dijo, me vas a dar tu trabajito, ¿viste, papadito? No, papadito no me dijo, mijito me dijo.
Es como Dios es muy cariñoso, a veces nos habla así. Me vas a dar lo que más amas, ¿ok? Está bien, Señor. ¿Y qué es lo que piensas? Primero te voy a empezar a ejercitar. Lo primerito que te voy a pedir es tu trabajo. Entonces tuve que banar un altar. Y ahí llegar y sacrificar mi trabajo. Yo sé que hay gente, hermano, que si Dios le dice, o si algún hermano dice, hermano, mire, a usted lo está llamando el Señor, y dice, aleluya, dice, pero porque no aman su trabajo. Ni les gusta. Si hay algunos que andan sin chance diciendo, no, yo siento que es llamamiento de Dios lo que yo tengo, hermano. No, si Dios llama a ocupados, no a desocupados. La prueba está en Gedeón. Gedeón estaba trabajando cuando lo llamaron. Hermano, bendito de Dios, que tal vez estás bien, que Dios te dio lo que ni siquiera te imaginabas que podías llegar a tener. Ve poniendo tus barbas en remojo, porque un día te van a pedir que baná un altar. Y entonces vas a tener que llegar y hacer un altar. Entonces hacer un altar no es solamente estarse somatando el pecho. Hacer un altar no es hincarme y hacer 40 días de ayuno. Eso puede que sí, puede que no. Si Dios lo pidió, amén, gloria a Dios. Pero hacer un altar muchas veces es obedecer a Dios cuando Él le dice a uno que le forme de lo que Él mismo le dio a uno. Es decir, te da algo que lo llegas a amar y ahora dice, ahora dámelo, vamos a ver. Mire, como a Ana. Ana, te voy a dar un muchachito. Aleluya, pero me lo vas a dar. Va pues, está bueno. Isaac, dame a Isaac. Abraham, dame a Isaac. Pero Señor, si me lo dices, me dijiste que en él me ibas a llamar descendencia. Sí, pero dámelo. Una pregunta. ¿Qué cosas te ha dado Dios? Cuando tú llegaste al Señor, ¿cómo eras? ¿Qué cosas te ha regalado Dios? ¿O no te ha regalado nada? ¿Estarías dispuesto a devolverlas? Ay, hermano, cómo me ha costado. Viera mi casita, hermano. No, yo no te estoy pidiendo la casa. Yo ni te estoy diciendo que la vas a empeñar para que paguemos eso. No, hermano. Olvídate, no te estoy diciendo eso. No vas a creer que por eso, que hacia eso llevo el mensaje. Dios me guarde, hermano. El Espíritu Santo es el que tiene que tocar los corazones para que la gente haga lo que tiene que hacer. Bueno, pero volviendo a la carga. ¿Qué será lo que Dios te ha dado? Tu talento, tu trabajo, tu vida, tu ministerio, tu privilegio. Ay, a saber cuántas cosas que un día Dios te va a decir, a ver, de regreso, van a un altar. Y cuando tú llegas y haces un altar, fíjate que este hombre lo está dando en señal de agradecimiento. Gracias, Señor. En otras palabras, Señor, yo no tenía nada cuando llegué a ti. Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que tengo, pues tú me lo diste. Entonces, obviamente es tuyo. Entonces, si me lo estás pidiendo, aquí te lo devuelvo, Señor, aquí está. Había un hermano, yo conocí un hermano que ahora es pastor en una iglesia de las nuestras fuera de Guatemala, que siempre andaba con una preocupación tremenda, hermano. El hombre trabajaba y era un excelente trabajador. Vendedor era. Pero de aquellos vendedorazos, hermano. Yo creo que ese bien le echaba las jaurías a Ogmandino. No tanto así, no, ¿verdad? Pero sí era cardíaco el hermano. Y su gran preocupación siempre era, hermano, ¿qué estará pasando conmigo? ¿Por qué, hermano? Gano demasiado dinero, hermano. Fíjese su preocupación. ¿A usted le gustaría tener esa preocupación? Fíjese la preocupación de este hombre. Gano demasiado, hermano. Demasiado. Ya hice mi casa. Todavía no se había casado.
ya hice mi casa, ya tengo todo, ya hice carro, ya hice esto, ya hice lo otro, y gano demasiado, estoy asustado, estoy preocupado. Y cada vez que a mí me decía eso, yo decía, este tan tonto, decía. Eso decía yo en mis adentros, porque yo no le atinaba tan bien, ¿verdad? Pero un pastor lo agarró un día y le dijo, venga para acá, hermano. Con la misma preocupación de siempre, ¿verdad? Sí, hermano. Mire, le dijo, ¿usted qué hacía cuando su papá lo mandaba a la tienda y a comprar alguna cosa y le da un billete a 100? Pues guardaba el vuelto, le dice. ¿Y por qué? Porque me lo iba a pedir después. Bueno, pues ahora guarda el vuelto, le dijo. Porque se lo va a pedir después. Y el hermano se quedó tranquilo y cabal, dicho y hecho. A los pocos años le pidieron el vuelto, hermano. Y él tuvo que poner de su propio dinero para muchas cosas, de su manutención y muchas situaciones. Y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Dios te da cosas que después te va a pedir. Pero ¿sabes por qué lo hace Dios? Para ver si te enamoraste del que te dio las cosas o de las cosas que te dio. ¿Me doy a entender o es trabalenguas? Allá está aquella asoleada, ¿verdad? Que no tenía ni siquiera un sombrero de, ¿cómo le llaman esa cosa? Esos sombreros, los más sencillos. No, esos que pues, entretejen como de paja. Así les llaman, sombreros de paja. ¿De qué? Manaqué. Bueno, un periódico pues se ponía en la cabeza. Ni eso tenía, hermano. Ni siquiera la prensa le llegaba a la pobre. Un día se enamoró de ella el rey y se la llevó a sus palacios. Y el rey dijo, ¿cómo va a ser posible que la mujer que yo amo va a estar viviendo en una casucha y va a estar asoleada? No, señor, dijo. Y se fue a buscar a lo mejorcito de aquella ciudad, hermano. Empezó a decir, vamos a ver qué casa me gusta. Esta está bonita. Esta está bonita. ¿Te gusta, mija? Le dijo. Porque mi hija le decía. Y ella se fue. Esta vida, hermano, jamás había visto una casa así. Que si me gusta, le dijo. No me gusta, le dijo. ¿Qué le dijo? No, me fascina, le dijo. Bueno, le dijo. Se la equipó y ahí estaba ella contenta. Una noche llegó él y tocó la puerta. Ábreme, hermana mía, amiga mía, perfecta mía. Ábreme la puerta. Ya es noche. Qué imprudente es este tipo. Ya me lavé los pies. Ya me desnudé. Ya me puse mi camisón de seda. Y este viene a molestar a esta hora. En lo que estaba alegando, se fue el amado. Y a veces así nos pasa a nosotros. Cuando Cristo nos saca de la pura calle, hermano, que no sabíamos ni siquiera para qué servía el tenedor, tal vez, ¿verdad? Y Dios nos saca y nos hace sentar con nobles, con príncipes. Ya nos gustó bastante la comodidad. Un día se aparece el amado y nos toca, dame, hijo mío, tu corazón. Mañana, Señor, hoy tengo mucho que hacer. Solo me voy a graduar, Padre. Solo que se gradúe mi hijo y te doy mi vida, Señor. ¿Y el hijo tiene 5 años? Haz altar. Baná, altar. Edifica altar. Forma altar de lo que Dios te dio. Transfórmalo, edifícalo, ofrécelo en agradecimiento y dile, gracias por permitirme ofrendar esto, porque ni siquiera era mío, me lo diste para que te lo ofrendara y te agradaras de mí. Gracias. 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 Gracias.
Ay, Señor Jesús, la cosa se pone cardíaca, hermano. Génesis 33, ya ahorita vamos a finalizar. Se me fue el tiempo, hermano. Y todavía tenemos que ir a reprender a la vecindad. Aleluya. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Aleluya. Se hace una realidad en nosotros. Tenemos que ir y poner nuestros pies. Y le voy a decir otra cosa más, hermano. Tenemos que tener altar para tomar autoridad, porque los dueños legales de la tierra somos nosotros. Y abusivamente, huestes demoníacas, jefadas por gobernadores, principados y potestades, se han metido aún en nuestra tierra. Y por eso yo por eso yo estaba platicando con usted el domingo, aquel domingo, que hablamos de la pena de muerte. Yo le decía, yo no es que esté en contra de la pena de muerte, en lo que yo estoy en contra es que el corazón nuestro se esté llenando de violencia y de venganza. De eso estoy en contra. Solo lo que tenemos que hacer es tomar autoridad, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene nombre más poderoso que el que nosotros tenemos? Dígame. ¿Hay alguien que tendrá algún nombre más grande que el que a nosotros nos dieron? Entonces usémoslo. No seamos como Jonás y los marineros. Que los marineros no tenían nombre, sobre todo nombre, y estaban clamando. Y Jonás tenía el nombre más grande y estaba durmiendo, roncando en el fondo del barco. Tenemos nombre. Agarremos el nombre, hermano, y llevémoslo como bandera. Bueno, sigamos aquí porque ya me cambié de tema. Ese era otro tema. Capítulo 33. Bendito Jehová. Aleluya. Hermano, antes de que leamos, gracias por ser mi hermano hoy. Qué rico poder platicar con ustedes estas cosas, hermano. ¿Con quién podría platicar yo todo esto? El plano que a mí me mandaron para hacer, para ministrar dentro del pueblo de Dios, creo yo, hermano. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Oye, gracias por ser mi hermano. Verso 18. Después Jacob, cuando regresaba de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda. Erigió ahí un altar y lo llamó Elohe Israel, que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Aleluya. Aleluya. Hermano, perdone, disculpe, ayúdeme usted a desentrañar este misterio. ¿Quién compró el campo? ¿Seguro? Sí, ¿verdad? Jacob compró el campo. Perdone. Si Jacob compró el campo, ¿a nombre de quién tenían que salir las escrituras? ¿Y a nombre de quién salieron? De Israel. Ya se dio cuenta. Ahora, Jacob es el mismo que Israel, solo que cambiado. El que compró el campo fue Jacob y se lo pusieron al nombre de Israel. ¿Por qué? Porque cuando uno, hermano, va a reconciliarse con Dios y con sus hermanos, es parte del altar de Dios que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si usted lee todo el capítulo 33, es en ese capítulo cuando él se reconcilia con su hermano Esaú, que lo andaba persiguiendo. Y cuando usted analiza todo, a él lo tuvieron que cambiar. Cuando usted analiza todo, él tuvo que pelear con el ángel, con ruegos, súplicas y llantos para que lo cambiara. Y cuando ya había reconciliado, cuando lo habían cambiado de manera de caminar, de nombre, de actitud, de su forma de pensar, entonces él hace un altar. Pero no hace un altar con la palabra baná, sino que ahora hace un altar con la palabra matzab.
Y matzab quiere decir estacionarse. Como quien dice, Dios mío, ¿cómo lo puedo decir? Como quien dice parquearse. Como quien dice establecerse. Como quien dice quedarse ahí por siempre. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestro altar? Dios lo que quiere es que seamos, que nos parquemos, pues. ¿Cómo así? Dios quiere que nos establezcamos. Dios quiere que tengamos un altar en el cual nosotros constantemente estemos reconciliados con nuestros hermanos, aún con los que nos hacen daño. Ah, no, hermano, eso sí no me lo esté pidiendo a mí. Porque a mí el que me la hace, me la paga, hermano. Un momento. Entonces, puede que vayas a hacer un altar a la manera de Baná altar, pero nunca vas a Matzab altar. Y eso no es correcto. Uno a veces tiene que perdonar, ¿verdad? No importa lo que le hagan, hermano, tiene que perdonar, fíjese usted. Sí, hermano, dicen algunos, a mí eso es lo único que no me gusta de ser cristiano, hermano, que tengo que perdonar a mis enemigos. No, hombre, tenemos que perdonar, fíjese. Perdone, ¿puedo hacer una pregunta? De este lado puedo hacer una pregunta. De este lado puedo hacer otra pregunta. La misma pregunta, mejor. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar? ¿Les han hecho cosas graves a ustedes? Hermanos, amados, los han engañado, han agarrado su nombre como trapeador. Eso es lo primero que uno brinca, hermano. Sí, que cómo es posible, mi nombre es honorable, por aquí, por allá, y ese lo carga como trapeador. Sí, hermano, pero perdone el hombre. Yo me acuerdo que hermano, mire, yo me acuerdo que cuando a mí me empezaron a suceder cosas en el evangelio, yo le decía a mi pastor, mire, hermano, le decía yo, ¿sabe qué? Le decía, cuando yo estaba en el mundo con mis compañeros y teníamos un problema y alguien hablaba mal de mí o yo hablaba mal de él, nos arreglábamos con los puños. Y hermano, y quiero decirle que a veces me daban y a veces daba. Porque siempre, hermano, pues mire, siempre hay uno que se le va a poner a uno al brinco y uno siempre va a parar a alguien. Entonces, pero eso en el mundo. Y aquí, ¿cómo es posible que siendo cristianos, decía yo, el nombre de uno se lo ven de aquí para allá como pelota de ping pong? Hasta que el Señor me habló y me dijo, es que lo que pasa es que tú siempre has sido un orgulloso. Dije yo, ¿y ahora qué hago? Y lo que te están haciendo ahorita es que te están enseñando a perdonar. Está seria la cosa, ¿verdad? ¿Usted estaría dispuesto a perdonar? No, pero ponga en su mente a un cuate de aquellos que le hizo algo cardíaco. No, hermana, no ponga en su mente a ese cuate que no se quiso parar cuando usted iba en la camioneta. Yo lo perdono, padre, lo perdono. Déjese de cuentos. Así que no, al que le hizo daño, al que la dejó plantada con los colochos hechos con el vestido blanco. ¡Jamás! Se le salió el otro yo del doctor Merengue. A ese es al que tiene que perdonar. Porque aquí está Jacob y Esaú quería matar a Jacob, y Jacob, hermano, también. Jacob regresó. Yo me imagino que si a él no le cambian el nombre, ahí engaña al otro, le da veneno, cianuro, ¿saber qué? Pues se lo descabecha, hermano. Si ese Jacob era cardíaco. Pero hizo un altar, Matzab, un altar, y se reconcilió. Cuando yo estoy hablando de hacer un altar, cuando
Cuando uno dice, la gente no tiene altar, inmediatamente los cristianos piensan, oh, lo que va a hablar el hermano pastor es de que hay que orar, de que hay que adorar, de que hay que leer la Biblia, de que hay que ir a la iglesia. No, no solamente. Eso es más o menos como cuando dicen, vamos a ayunar, dice. La gente dice, vamos a ayunar. Ayune 40 días. Le dicen a uno, ¿eh? Y la gente cree que ayunar es dejar de comer. Y fíjese que eso no es ayunar. Porque Isaías dice que es ayunar. El ayuno de Dios, dice, es que compartas tu pan con el que no tiene. Ahora, si usted está compartiendo su pan con el que no tiene, usted está comiendo. Entonces no estaría ayunando. Según el concepto tradicional de ayuno, no estaría ayunando, porque está comiendo. Pero ahí dice, ¿lo ha leído? Isaías 58, creo que se lo voy a leer, hermano, porque se me queda viendo usted como dice, hermano, serio, ¿de dónde sacará esas cosas tan raras? Si me ayudan, por favor. Este es el ayuno que yo escogí. Verso 7 del 58. El ayuno que yo escogí es que compartas tu pan con el hambriento. Entonces, cuando usted parte su pan con un hambriento y usted se come la otra mitad, usted está ayunando. Ay, hermano, ¿cómo no me lo dijo antes? Dice usted. Claro que también se vale ayunar, dejar de comer. Claro, claro. Pero no solo eso. No solo eso. Fíjese que antes nosotros, hey, hermano, antes nosotros cuando ayunábamos, como no sabíamos mucho, ¿verdad? ¿Sabe qué hacíamos para ayunar nosotros? Decíamos, ok, empezamos en la mañanita, ¿verdad? Y a las 5 de la tarde entregamos el ayuno. Y yo tenía un amigo, hermano, que ayunaba cuando todos los sábados ayunaba. ¿Y sabe qué hacía el bandido para ayunar? Se levantaba, se bañaba, saludaba y se iba a acostar y se despertaba a las 5 de la tarde. Fuerte, ¿va? Va, decía, ya, ahorita me levanto a entregar mi ayuno. Si no es ayuno, hermano. El ayuno es, claro, muchas veces dejar de comer, pero hacer todas estas cosas. Entonces, volvamos aquí a la carga porque el tema no es el ayuno. Entonces, Matzab, un altar. Vámonos a 35, capítulo 35. Ahorita voy a finalizar, hermano. Solo porque le tengo cariño voy a finalizar. Versículo 1 en adelante dice, y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, quédate ahí, haz ahí un altar. Ahora no es Baná un altar, ahora no es Matzab un altar, ahora es Asá un altar. Haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues ahí yo haré a la manera de Asá un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Paremos aquí. ¿Cómo se hace el altar? Asá. A saber, va a decir usted, ¿va? No, pues viera que aquí está. ¿Cómo se hace el altar Asá? Limpiándonos, cambiando nuestras vestiduras, quitando nuestras idolatrías y nuestras inmundicias. Cuando alguien se arranca de su corazón las idolatrías, en ese momentito está haciendo un altar a Dios y tal vez ni siquiera está orando. ¿Me doy a entender, hermano? Hay cosas que tal vez tú tienes en tu casa que hasta te sirven de ídolos. Ay, hermano, es que ese cuadro me lo regaló mi abuelita, hermano. Deje que me quede con él, hermano. No, si por mí no hay problema. Al que va a estorbar no es a mí.
Hermano, ¿y qué tiene que ver? Pero si mire, si es San Martín, hermano. Sí, solo para recordarme, es solo para recordarme de mi mamayita, hermano, que ella fue la que me lo regaló, hermano. Mire, despójese de lo que le va a estorbar en su búsqueda con Dios. Despójese y haga un altar a la manera asá. Yo conocí a una persona que le cayeron unas enfermedades, hermano. Y en sus enfermedades, Baná altar, Matzab altar y Asá altar. No asaltar, no. Asá altar. Pero mire, yo me recuerdo bien cuando yo llegaba a orar por esta persona y yo decía, pero ¿qué será lo que tenés? Y acá ya, ¿no tenés algo escondido por ahí? Bueno, tengo mi medalla por ahí, me decía. Pero es de puro oro macizo, me decía. Vamos a ver dónde está. Ahí está, en la gaveta. Ya habría una medalla, será. Un mamocho de medallas tenía. Hermanos, si queremos altar, limpiemos nuestra casa, dejémonos de cuentos, hombre. Limpie su casa. Rompa con el pasado. No, hermanos, que hay que ser equilibrados. Sí, pero en lo que se refiere a usted, rompa con su pasado. Ahí está usted con su foto cuando tenía usted como 5 años y con un tacuche y con una su candelota. Y una moñota blanca aquí. O en la candela, no sé cómo. Ay, tan lindo el muchachito. Ay, ahí era cuando yo tenía 5 años, fíjese. Fue cuando me consagré. Asá, altar, límpiese. Limpia su casa. Hermano, yo no ser muy legalista. Pues si usted quiere ser legalista, pero limpie su casa. Mejor sigamos, ¿verdad? Eso sí, cuando limpie su casa, tenga cuidado de limpiar las cosas que son suyas, no las que son de su abuelita, que es la dueña de la casa. Si no, a pedir posada va a venir el otro culto. Hermano, ¿qué será que me echó mi abuelita? ¿Y qué le hizo a usted, pues? No, pues yo como obedeciendo, hermano, lo único que hice fue romperle todos los ídolos, hermano. Y así como Gedeón en la noche se levantó y destruyó los altares de Baal, yo lo hice también, hermano. Aquí me tiene, sin casa. No lo vaya a hacer así, hermano, no lo vaya a hacer así. Lo que es suyo, eso sí, mire, deshágase de él. Amén. Esto se pone cardíaco. Mira, acompáñame al segundo libro de Samuel. Rapidito vamos a ir al segundo libro de Samuel. Y en el capítulo 24. Versículo 17. Dice, cuando David vio al ángel que castigaba al pueblo, dijo a Jehová, yo pequé y yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Fíjese qué rogativa la que estaba haciendo, hermano. Pero deja en paz a las ovejas. Vino Gad a donde estaba David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, el Jebuseo. David subió conforme al dicho de Gad, según lo que había mandado, etc. Él hizo un altar a la manera cum. Entonces, este cum es una palabra que quiere decir fortalecer. Pero mire cómo se fortalece uno, reconociendo sus faltas.
Porque cuando David, mire, hermano, David tenía visa múltiple para entrar a los Estados Unidos. Así que David hubiera podido decir: Dios está matando a todo Israel, hay una plaga, una peste destructora. Con permisito, dijo Monchito, y se va, hermano. Se va, David, se va. Huye. ¿Pero qué hizo el hombre? Fue a ver y vio que había una matanza tremenda, y entonces se dio cuenta que era por culpa de él. Y entonces, en vez de justificarse, ¿sabe qué hizo? Dijo: Señor, que me caiga a mí, yo reconozco mi pecado. Hacer un altar a la manera cum no es orar, ni somatarse el pecho, ni brincar, ni danzar, ni siquiera hablar en lenguas. Porque hay gente que danza, que brinca, que profetiza y que, hermano, nunca reconoce sus faltas. Hacer un altar a la manera cum es reconocer la falta nuestra, no de la persona que está al lado nuestro. Eso es bien fácil, pero eso es querer sacar la paja en el ojo ajeno, teniendo una viga en el propio. Reconoce tus faltas, confiésaselas a Dios y vas a estar haciendo un altar. Amén y amén. Hay otra forma se recuerda que Elías no hizo altar a la manera cum, ni asá, ni baná, ni batzar, sino que lo que hizo él fue sanar un altar, restaurar un altar, en el primer libro de los Reyes. Y esto lo que quiere decir es que hay altares que están derruidos. Y que tal vez hoy que hemos explicado esto, algunos dirán: hermano, entonces yo estoy para el tigre. Sí, pero Elías. Sí, va a decirle no. Le voy a leer, ya con esto termino, porque yo lo que quiero es ministrarlo, hermano. Capítulo 18. Dice: y todo el pueblo, versículo 29 a la mitad. O 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y Elías arregló el altar de Jehová. Elías rafá el altar. Sanó el altar. Esto quiere decir, mi estimado hermano, que tal vez nosotros nunca hemos hecho un altar asá, batzar, baná, cum o todos los que dijimos, pero que ahora tenemos la oportunidad de que Dios en nosotros haga un altar sanando las cosas que nosotros hemos dejado de hacer, para que volvamos a tener comunión con Él y caiga fuego del cielo como cayó en el altar, que reconstruyó, que sanó, que rafá Elías. Yo quiero un altar restaurado. Yo sé que yo le fallaba a Dios. Yo lo sé. Yo sé que a veces a mí me cuesta mucho perdonar. Yo lo sé. Que Dios me ayude, ore por mí. Yo sé que a veces me cuesta entregar lo que Dios me pide. Yo lo sé, lo confieso. Pero yo quiero altar con Dios, porque si yo no tengo altar con Dios, ¿para qué me sirve la vida, hermano? Yo quiero altar con Dios. Yo quiero llegar delante de Dios y poder tener comunicación con Dios. Así que el punto final de este mensaje es: Dios quiere rafá, Dios quiere sanar, Dios quiere arreglar, Dios quiere restaurar tu altar. Cierra tus ojos y déjame ministrarte. ¿Habrá alguien aquí cuyo altar se ha desarreglado y quiere que Dios se lo arregle hoy, que lo sane? Rafa, venga. ¿Habrá alguien que perdió la comunicación porque su altar está derruido y quiere que Dios se lo componga hoy?
a la manera que lo hizo Elías. Esta noche, Dios puede hacer algo glorioso en tu altar. Elías dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y Elías sanó el altar que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus del pueblo de Israel. Derramó agua en aquel altar. Preparó un buey para el holocausto. Y clamó al cielo diciendo: Señor, si soy tu siervo, muestra que estás con nosotros. Y descendió fuego del cielo sobre el altar restaurado. Esta noche Dios quiere reparar altares para que caiga fuego del cielo sobre tu ofrenda. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, esta noche nos presentamos delante de ti, reconociendo que somos deudores. Siempre somos deudores. Reconociendo que no tenemos un altar completamente restaurado, que adolecemos de una cosa o de otra, pero hay algo que tenemos en nuestro corazón, Padre, y es que te amamos. Simple y sencillamente te amamos. Nos enamoramos de ti y no podemos vivir sin ti, Dios Santo. Si tú te alejas de nosotros, ¿a dónde iremos, Señor? Si tú volteas tu rostro, Señor, ¿a quién le pediremos? Si solo a ti te tenemos y solo a ti te reconocemos. Padre, envía tú desde lo alto un espíritu de parte tuya que nos ayude a restaurar, a sanar nuestro altar con 12 piedras, con cubos llenos de agua derramados en él, para que después descienda el fuego maravilloso que no se apaga desde el cielo sobre nosotros. Padre, queremos saltar con fuego. Repara mi altar, repara el altar de mis hermanos. Envía Elías postreros que habrán de venir a reparar altares. Sana mi altar para que se haga un gran fuego que venga del cielo, para que nunca se apague, para que la zarza que no se consume, la zarza que no se consume, esté en mi corazón. Sana mi altar, Dios Santo poderoso. Y canamas toca ya aquí, orama y barra prala mabasto. Ay,
Rabaralama pratos torekendo makashakira baralama pray. Sana mi altar y envía fuego del cielo en señal de que te agradas de nosotros. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Escógeme, Señor, para exaltarte a ti, Señor. Rafa, una ofrenda Lisbeth, de adoración a ti. Escógeme, úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.